Soy el doctor Cuervo, todos me conocen, chicos, profesor de la mañana, de obligaciones. Estamos con Raúl Martínez, Silvina Furlotti, Pablo Quirós, y tenemos el gusto de presentar el doctor Carlos Calvo Costa, que me ha encargado que resuma su currículum, que es muy extenso, y voy a decir que es profesor de varias universidades y que actualmente es profesor de la Universidad de la Empresa, entre muchas otras. Así que para no quitarle más tiempo, Victoria, vamos a dejar al profesor Costa que despliegue su clase y todos escuchamos atentos. Bueno, ¿qué tal? ¿Te parece? Buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero hacer unos agradecimientos. Primero a Micaela Gioia, que no la conozco, pero fue quien me contactara para formularme esta invitación. Y la verdad que me resultó muy grato porque que un alumno tenga la inquietud de poder generar este tipo de charlas a la distancia en un momento tan complicado para todos, es para valorar y me parece que el agradecimiento es válido. También les agradezco a todos ustedes, alumnos y docentes, la gran mayoría de la Universidad Nacional de Cuyo, por permitirme también compartir esta charla sobre temas jurídicos, que es lo que nos apasiona a todos, ¿no? Y bueno, y me siento un parte estando en Mendoza, porque Mendoza es una de grandes juristas, ustedes ya lo saben mejor que yo, y en el derecho de las obligaciones ustedes tienen la dicha de contar con el maestro Carlos Parellada, por quien tengo un gran aprecio personal y profesional y una profunda admiración por su trayectoria, y él lo sabe, se lo he dicho en algún momento también. La idea bueno, y a pesar de todo, tenemos el año que viene, en el 2021, tenemos la posibilidad, si todo sale bien, de estar ahí en Mendoza con las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que van a organizar no solamente la Universidad Nacional de Cuyo, sino también la Universidad de Mendoza, si no estoy equivocado. Exacto. Las dos, ¿no? Es en conjunto. Bueno, así que si Dios quiere podremos conocernos personalmente. Bueno, la idea es charlar sobre los efectos de las obligaciones. Y los efectos de las obligaciones son consecuencias, es decir, las consecuencias de las obligaciones. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es entre quiénes se van a producir esos efectos. Antes el Código Civil anterior, el de Vélez, tenía un artículo especial, que era el 503, que decía que se producían entre acreedor y deudor. Eso hoy no tenemos una norma así, pero sabemos que los efectos se producen entre las partes, acreedor y deudor, y en caso de transmisión alcanzan también a sus sucesores. Esto es una regla general, por lo tanto, los efectos de las obligaciones no deberían afectar a terceros, salvo en algunos casos excepcionales, como puede ser aquellos casos en los que la ley prevea lo contrario, como se da en el caso del artículo 1021, que está previsto en el ámbito contractual, que se pueden dar, por ejemplo, en el caso de los contratos conexos. Imaginemos en contratos conexos aquellos contratos que están enganchados unos con otros, que están estipulados en los artículos 1073 a 1075 del Código, ¿no? Pienso en la medicina prepaga, una obligación entre un médico y un paciente, una obligación incumplida, que obviamente va a tener efecto para la prepaga, para la clínica en la cual el médico trabaja. Eso podría ser un caso. O la estipulación a favor de terceros con el artículo 1027, ¿no? Donde hay un estipulante, un promitente y un beneficiario. Podría ser el caso del seguro de vida, donde el estipulante es el asegurado, el promitente la compañía de seguros y el beneficiario termina siendo quien va a terminar cobrando ese seguro. Hay otros casos como el contrato a nombre de terceros que también se puede llegar a brindar. Pero sepamos entonces que como regla general tenemos como efectos de las obligaciones repercuten en el acreedor y en el deudor o en sus sucesores. Tenemos un artículo novedoso en nuestro código, que esto lo venía sosteniendo la jurisprudencia, pero obviamente hoy lo tenemos consagrado legislativamente, que es el principio de equiparación, que dice que el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación, se equipara al derivado del propio hecho del obligado. Es decir, siempre el que incumple es el deudor. La norma,
cuando el deudor se vale de terceros para llevar a cabo la prestación y esos terceros no cumplen, frente al acreedor el incumplidor es el deudor. Esto ya lo venía diciendo la jurisprudencia de los distintos tribunales del país. Hoy no cabe duda que lo tenemos en este artículo que me parece que es muy valioso y que resuelve muchas controversias en los tribunales. Seguramente lo veremos reflejado a lo largo del tiempo cuando esto empiece a llegar sobre todo a los tribunales superiores, cámaras, etc. Cuando llegamos nosotros a los efectos y cómo clasificamos los efectos de las obligaciones, tenemos que saber que hay distintas formas de clasificarlos. Se pueden clasificar a los efectos desde el momento en que se produce, entonces hablamos de efectos inmediatos, o sea que son los que se ejecutan en el mismo momento de la prestación, o podemos hablar de efectos diferidos, si la prestación se cumplirá luego de un tiempo. Acá imagino una obligación a plazo, ¿no? Donde alguien paga, pero recién la entrega de la cosa se va a llevar dentro de un mes. Entonces es una obligación con un efecto diferido. También se puede clasificar en efectos instantáneos o permanentes, como lo han hecho algunos autores, donde los instantáneos son aquellos que se agotan en una única prestación, mientras que los efectos permanentes son los que se prolongan a lo largo del tiempo. Y acá podemos imaginar un efecto continuado, como es la custodia del depositario o del garagista, ¿no? Que tiene el deber de cuidar el auto durante todo el tiempo que dura la prestación, o periódico, que son aquellos prestaciones de tracto sucesivo, como pueden ser el pago de alquiler del 1 al 5 de cada mes, y así se va sucediendo durante todo el plazo del contrato. Pero creo yo que la clasificación más importante que se puede hacer con relación a los efectos es esta que los agrupa en efectos con relación al acreedor y con relación al deudor. Y es un poco también la clasificación en la cual el código le da un poco de importancia. Cuando hablamos nosotros de efectos con relación al acreedor, el código suele distinguirlos entre los que son los efectos principales y los efectos auxiliares. ¿Cuáles son unos? ¿Para qué sirven unos? ¿Cuáles son otros? ¿Y para qué nos van a servir los efectos auxiliares? Los efectos principales, si yo tuviera que definirlos con palabras llanas, básicas, para que puedan entender no los docentes, sino los alumnos de la materia, son herramientas legales que obviamente el ordenamiento jurídico le va a brindar a los acreedores para que estos puedan percibir aquello que el deudor les debe. Esto va a ser en especie, entonces cuando hablamos de posibilidad de que cobren en especie hablamos de efectos normales, o pueden ser por equivalente, entonces hablamos de un efecto anormal, que es la indemnización dineraria, como ustedes ven ahí en el cuadro. El cuadro no es muy prolijo porque obviamente saqué la foto del libro para ponerlo por lo menos en el PowerPoint y que lo tuvieran. Mientras que cuando hablamos de los efectos auxiliares tienen una finalidad completamente distinta de los principales, porque estos efectos auxiliares lo que van a procurar es brindarle herramientas a los acreedores para mantener protegido, íntegro, incólume el patrimonio del deudor. Ustedes saben que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores y es de donde los acreedores van a cobrar. Entonces, si ese patrimonio se desintegra o se difuma o hay que recomponerlo, bueno, el código le brinda a los acreedores una serie de herramientas que vamos a ir transcurriendo y transitando durante esta charla, a veces no de manera tan profunda por un tiempo, pero para que sepamos bien de qué se trata. Esos efectos, esas herramientas que le va a permitir a los acreedores recomponer el patrimonio del deudor, van a ser medidas precautorias, algunos llaman cautelares, hay una diferencia técnica, pero vamos a convenir que son precautorias porque son previas al dictado de la sentencia, en donde ustedes ven el embargo preventivo, la inhibición general de bienes, la anotación de la litis, la provisión de innovar, de contratar, la intervención judicial, y después tenemos las acciones de integración y deslinde, donde muchas de ustedes ya la conocen de haberla estudiado en Civil 1, que son cuando hicieron los vicios de jurídico, la acción de simulación, la acción de fraude, pero también tenemos la subrogatoria, la acción directa, y tenemos una acción de oposición a la entrega de bienes a los herederos, que en el viejo sistema la consideramos como obligación
acción de separación de patrimonios. Vamos a tratar de avanzar un poco en esto, vamos a tratar de ir metiéndonos en los principales y después en los auxiliares. Cuando de los efectos principales con relación al acreedor, sepamos que tenemos un artículo que es el artículo 730, que es prácticamente copia del viejo artículo 505 del Código Civil y Comercial, del Código Civil de Vélez, que dice que la obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado. Esto no es otra cosa más que la ejecución forzada de la obligación, con lo cual ahora voy a explicar. Hacérselo procurar por otro a costa del deudor, esto es la ejecución por otro, u obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. El 731 habla de los efectos con relación al deudor, que ustedes no lo veían en el cuadro que nosotros pasábamos recién, pero los efectos con relación al deudor, el código dice que el cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener el de rechazar las acciones del acreedor. Yo creo que el artículo se queda corto. El deudor tiene derechos antes del cumplimiento, durante el cumplimiento y con posterioridad al cumplimiento. Antes del cumplimiento el deudor va a tener el derecho, desde ya, de obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de la obligación y también la cooperación por parte del acreedor. Yo muchas veces en clase les explico a los alumnos, si yo tengo que entregar 1 tonelada de manzanas en el puerto de Buenos Aires, porque así está pactado en el contrato, y llega el día del cumplimiento y no tengo el dato en qué parte del puerto de Buenos Aires, en qué dique tengo que llevar la mercadería, con qué elementos voy a contar para efectuar la descarga, qué mecanismos o qué elementos va a poner a disposición el acreedor para que yo pueda efectuar, obviamente la descarga de la mercadería, y bueno, obviamente no voy a poder cumplir. Por eso acá después se empieza a jugar, o esto se empieza a relacionar con la mora del acreedor, ¿no? Del 804, etcétera, etcétera. Pero sepamos nosotros que cuando nosotros hablamos del efecto con relación al deudor, antes del cumplimiento tiene derecho, obviamente, a la información y a la cooperación. Al momento del cumplimiento, el derecho que le asiste es obtener el recibo, que es la prueba de su liberación. Y con posterioridad al cumplimiento, como dice el artículo, es obviamente a rechazar las acciones, una vez que sea liberado, obviamente al momento del pago. Esto está claro en el Código Civil y Comercial, me parece que esta norma es muy importante y por lo menos ya no quedan dudas de que no solamente en la relación jurídica quien tiene derechos es el acreedor, sino también el deudor. Volvamos a los efectos principales con relación al acreedor. Después voy a volver sobre las astraintes, que es algo que es importante. Esperen que me voy a quedar acá. Cuando nosotros hablamos de los efectos principales con relación al acreedor, dijimos que pueden enumerarse prácticamente en 3. Una es la ejecución forzada, otra ejecución por otro, y otro es la indemnización dineraria. Cuando hablamos nosotros, bueno, el primer efecto normal y natural, que no lo dije, es el pago, ¿no? El cumplimiento voluntario y espontáneo por parte del deudor. Ese no lo vamos a tratar porque nos abarcaría toda la charla hablando del pago. Vamos a hablar de otros efectos que no son el pago voluntario, el cumplimiento voluntario. Cuando nosotros hablamos de la ejecución forzada, lo primero que tenemos que saber es que estamos ante una hipótesis en la cual el deudor no cumple voluntariamente, porque el deudor no cumple voluntariamente. Entonces, cuando eso ocurre, la ley le va a permitir al acreedor valerse de aquellos mecanismos legales, de los medios legales, para que el deudor le procure aquello que le debe. Es, como decía Alterino, una ejecución compulsiva de la prestación, ¿no? Una especie de ejecución violentada o violenta, pero autorizada. ¿Por qué? Porque no se puede ejercer justicia por mano propia, sino que hay que acudir a un organismo jurisdiccional. Es el juez quien tiene que autorizar esta ejecución forzada, esta ejecución compulsiva. Por eso el acreedor tiene que acudir a los organismos jurisdiccionales, a los órganos judiciales,
la justicia deberá constatar previamente si la pretensión que tiene el acreedor es admisible o no, y luego de que acepte o admita que la validez de la pretensión, luego ordenarán las medidas correspondientes. Para que tengan en cuenta, puede ocurrir esto con una medida de secuestro. A mí el deudor no me está entregando un automotor que lo tiene en la puerta de su domicilio y que me tiene que entregar días anteriores, porque así estaba estipulado contractualmente. Yo presento el contrato en la justicia, el juez corrobora la validez y mi carácter de acreedor, y yo logro probar que el auto está ahí, que no me lo entregan. Después puede ordenar, por ejemplo, una medida de secuestro. Es decir, a través de un oficial de justicia, ordenar que vaya al oficial de justicia y desapodere al deudor de ese automotor y lo ponga a disposición del juzgado. Y el juzgado, obviamente, me lo entregará. ¿He cobrado en especie como acreedor? Sí, pero lo he cobrado no de manera voluntaria, sino de manera compulsiva. Ha sido, obviamente, la decisión del juez, y a través de esa medida de secuestro lo que me ha permitido a mí llegar a obtener aquello que el deudor me debía. Obviamente que esta ejecución forzada va a tener ciertas limitaciones, como es lógico, según el tipo de obligación de que se trate. En la obligación de dar, por ejemplo, una cosa cierta, bueno, vamos a encontrar que nos va a exigir después que demostremos que la cosa exista, porque si no va nunca a ordenar la ejecución forzada de algo que no existe. Si es un animal que ha muerto, no lo va a hacer, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos que demostrar que la cosa existe, que esa cosa está en el patrimonio del deudor, y también que el deudor está en posesión de la cosa. Esto es importante porque, caso contrario, si el deudor se ha desprendido de la propiedad de la cosa o ha transferido la posesión o la tenencia mediante algún tipo de figura jurídica, podemos llegar a tener problemas de tercerías, ¿no? De dominio, mejor derecho, etc. Entonces, para evitar esas situaciones, se exigen estas limitaciones, sobre todo en las obligaciones de hacer. Después tenemos las otras limitaciones en las obligaciones de no hacer. En las obligaciones de no hacer, lo único que no se va a poder hacer jamás es ejercer violencia sobre la persona del deudor. En el viejo Código Civil de Vélez teníamos un artículo que era el 629 que expresamente lo decía que en las obligaciones de hacer no se podía ejercer violencia sobre la persona del deudor, lo cual siempre me reía porque en muchas circunstancias esto daba lugar a algún comentario en clase, y si se amenaza, por ejemplo, a la esposa, pero no a la persona del deudor, como dice el artículo, ¿tendría validez? Bueno, no, evidentemente no. Hoy no tenemos una norma de ese estilo, no hay, y alguien me preguntó una vez, entonces, ¿esto quedó en desuso? No, hoy tenemos principios generales. Hoy tenemos un artículo que es el artículo 51 en el Código Civil y Comercial, que nos está diciendo que la persona humana es inviolable, con todo eso lo que implica, con lo cual no se la puede degradar bajo ningún punto de vista, y obviamente ejercer violencia sobre ella en cualquiera de sus formas, ya sea física, sea verbal, moral, obviamente que no tiene cabida. Por lo cual esta es una limitación importante para las obligaciones de hacer, el que no se puede ejercer violencia sobre esa persona del deudor. Y después tenemos también las obligaciones de no hacer, que también alguien se ha comprometido a una abstención y sin embargo actúa. Obviamente que si actuó en una obligación, en un acto que era único, por ejemplo, no tenía que viajar y viajó, mucho no se puede hacer, pero si hay alguien que tiene una obligación de no hacer que sea de carácter permanente, por ejemplo, no tenía que construir un determinado bien o un determinado, una pared, por ejemplo, en un fondo alquilado sin autorización previamente por escrita del locador, y lo hizo en contravención al contrato, bueno, el locador enterado le puede pedir al locatario que vuelva las cosas a su estado anterior. Y si no lo hace, bueno, podrá acudir el locador a los estrados judiciales y exigir que obviamente se restituyan las cosas a su estado anterior. Ustedes ahí en el Código Procesal de Mendoza tienen un artículo que, si mal no recuerdo, es el 299, que habla de la condena de no hacer, ¿no? Que dice que si la sentencia condenaria a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas hacia el estado anterior al que se hallaban y a costa del deudor.
y a que se le indemnicen los daños. No tenemos acá en Buenos Aires un artículo similar, pero este es un artículo que lo chequeé y estaba también en el Código Procesal de Mendoza, el del 2017 creo que es, ¿no? No, si alguno me dice, bueno. Pero está. Después tenemos como efecto también de la obligación, o efecto principal, la ejecución por un tercero, y esto también es posible, porque no siempre el deudor cumple voluntariamente con la prestación, y entonces la ley le permite al acreedor en determinadas circunstancias acudir a la persona de un tercero para que éste lleve a cabo la prestación. Esto se da cuando el deudor no cumple. El código dice a costa del deudor. Después vamos a ver qué significa esto. Pero hay algo que es importante. Primero, no se va a poder dar en todas las obligaciones de hacer, porque obviamente hay obligaciones que van a ser intuito persona. Entonces, las obligaciones de intuito persona, donde la calidad del deudor es esencial, no va a poder sustituida esa persona del deudor. Tampoco se va a poder dar en obligaciones de dar cosa cierta, porque el único que posee la cosa es el deudor, el que debe entregar. Bueno, y en la obligación de no hacer es algo similar. Esta obligación o la ejecución de la obligación por parte de un tercero, lo que sí va a requerir es una autorización judicial previa. Es decir, quien debe o quien quiera sustituir la persona del deudor para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación y acudir a un tercero para que lleve a cabo esa prestación, debe acudir a la instancia judicial y solicitarle al juez la autorización. La jurisprudencia ha dicho que esto no es necesario en situaciones de emergencia o casos de urgencia, porque obviamente lo importante es poner a salvo el derecho. Imagínense que si yo contraté un plomero para que cambie caños en mi casa y no viene nunca a trabajar y un día me explota la cañería y se me empieza a inundar mi casa, si yo presento un escrito en la justicia para pedir que me autorice el cambio de plomero, a quien ya le pagué y le adelanté plata para que me realice la obra y no ha venido, quizás cuando venga el nuevo plomero ya el daño es irreversible. Entonces, en ese caso, la jurisprudencia ha dicho que le admite al acreedor la posibilidad de que éste pueda efectuar la reparación y luego justificar ante el juez la urgencia o la situación de emergencia en la cual se vio involucrado. Esto obviamente le va a permitir luego efectuar el reembolso de todos los mayores gastos y los costos que ha tenido contra ese tercero. Obviamente que, como les dije, en la obligación de dar cosa cierta no va, en la obligación de hacer intuito persona tampoco va, y en las obligaciones de no hacer, quizás podría llegar a admitirse cuando un tercero destruya aquello que el deudor hizo en infracción a la prohibición que tenía, ¿no? Como les dije antes, no destruyen la pared para restituir las cosas todo anterior, bueno, contrata a un tercero que lo haga. Disculpe, Acá, doctor, que lo interrumpa. Discúlpame. ¿Cómo? Disculpe que lo interrumpa, pero quedan 3 o 4 minutos antes de que se corte para avisarle a los chicos que deben ingresar al mismo link para que siga la reunión. Perfecto. Cuando se corta volvemos a entrar con el mismo link. ¿Me escuchan bien hasta ahora? Perfecto. Perfecto, se escucha. Perfecto. Bueno, sigamos. Acá los que son alumnos, les recomiendo que a lo mejor ya lo tienen sus profesores, a lo mejor se lo han comentado. Hay un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil muy antiguo, que es del año 1951, pero que es un clásico en la materia, que es el fallo Casés de Francino con Rodríguez Conde. Casés. No sé si lo llegaron a ver o no lo ven. Si no, traten de buscarlo porque es un caso en el cual se discute si un tercero en este caso el juez, puede otorgar escritura traslativa de dominio en defecto de un vendedor, de alguien que no lo realizaba, la venta. Esto se daba porque la situación en el país, los precios de los inmuebles estaban en pesos, entonces se vendían los inmuebles a través de boletos de compra-venta, pero era tanta la inflación que cuando llegó el momento de escriturar, los 60 o más días, el precio del inmueble había variado tanto que al vendedor le correspondía, o le convenía, mejor dicho, más arrepentirse de la operación y no concurrir a otorgar la escritura, e indemnizar, obviamente, al comprador frustrado. Y así, obviamente, las operaciones no se llegaban nunca
a concretar. Entonces, de tantos reclamos judiciales que hubo en la justicia, se llegó a discutir en este fallo plenario si el juez estaba autorizado a otorgar escritura traslativa de dominio en defecto del vendedor, ante la negativa del vendedor. Bueno, es un fallo interesante, ahí se analiza mucho el artículo 505, que es este actual 730, y bueno, y el fallo termina, eran en ese momento 12 vocales, eran 4 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil. El fallo termina 7-5, no les digo el resultado para no contarles el final, ¿no? Pero podrían llegar a ser interesantes. Bueno, entonces tenemos este esquema, y de última tenemos la última posibilidad que nos da el 730, es que el deudor obtenga las indemnizaciones correspondientes. Es decir, el deudor, la única posibilidad que le va a quedar cuando no puede cobrar en especie es cobrar por equivalente. Esto que es a través de una indemnización dineraria, que es lo que se conoce como id quod interest, aunque hay una discrepancia semántica, hay muchos que dicen que los españoles sobre todo hablan de la estimatio rei como el valor contra valor dinerario de la cosa, más los daños serían el id quod interest. Hay otros que, como yo, creemos que el id quod interest es el contravalor dinerario de la cosa, a lo cual hay que agregar los mayores daños que haya sufrido. Y esto es importante, imaginen ustedes, sobre todo se los comento a los alumnos, alguien que compra un auto para trabajar en una remisería y ha pagado el valor del auto, y en la remisería le guardan el puesto de trabajo hasta el 20 de mayo, supónganse. Y no le entregan el auto. No le entregan el auto, él ya lo canceló, no le entregan el auto, entonces en la remisería, como pasa el tiempo, y no va a trabajar con el vehículo, o sea, pierde la fuente de trabajo, la posibilidad de trabajo. Bueno, esa persona, cuando demande por incumplimiento contractual contra la concesionaria, no solamente va a poder reclamar, obviamente, el valor del auto que él pagó, o más los intereses correspondientes, o sea, todo lo que es el daño moratorio, sino también va a poder reclamar quizás la pérdida de la chance, que es la pérdida de la posibilidad por la frustración de no obtener el puesto de trabajo que estaba prometido. Obviamente que todo es materia de prueba, y esto tiene que ver con la causalidad, pero es una gran posibilidad que le habilita este artículo 730 del inciso C. Los mayores daños tienen que ver con esto, por lo cual me parece que es algo para tener en cuenta. Bien, avancemos. Esto ya lo vimos. Otra cuestión importante que me parece que también tiene que ver con los efectos principales es el tema de las sanciones conminatorias, que ustedes conocen o conocimos nosotros como las astraintes. Hoy tenemos un artículo que es el 804, que nos dice que los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho